Vuelve a conectarse con nuestra programación. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos visita desde la ciudad de Guayaquil el economista Larry Yumibanda Montiel. Él es presidente del Círculo de Economistas de Guayaquil, a quien le damos la cordial bienvenida, hoja de ruta. Larry, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, buenos días a usted, buenos días también a la audiencia, a las órdenes. Bueno, Larry, pasemos directo al tema. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está en este momento el Ecuador en el aspecto económico? Como lo sienten todos los ecuatorianos, la cosa no marcha bien, no hay trabajo, no hay consumo, no hay actividad productiva. Lastimosamente esto se viene arrastrando ya de varios años, Ujú. prácticamente estamos hablando de un decenio perdido, son 10 años de bajo estancamiento. Y la cuestión es que para este año, que a pesar de que el año pasado terminamos en recesión, que es un estado de gravedad Ujú. fuerte para la economía, y que la gente lo ha sentido por varias causas, el tema es que este año tampoco ayuda mucho, apenas el nivel de crecimiento es el 1%, que es un rebote, cae la economía y rebota, y eso de ahí no va a ser suficiente, porque midiendo con otras variables, como por ejemplo el crecimiento poblacional, va a haber más personas ¿Cuánto debería ser que el crecimiento de este crecimiento año. para decir estamos estabilizando la economía? ¿Cuánto debería ser el crecimiento Lo económico? lógico es que se crezca en promedio el 4%. Ya. Ya lo hemos hecho en dolarización 2000 hasta el 2014, Ajá. 4.2% promedio. Entonces yo creo que esa es la línea. La cuestión es que dentro de ese camino del crecimiento del 4% hay que hacerlo con equidad. O sea, que no el crecimiento llegue a poca mano, sino que se Ujú. distribuya en el resto de la población. Y eso a la larga se ve reflejado en varios indicadores. El índice de Gini, por ejemplo, Ujú. de desigualdad. Entonces, eso todavía no ha ocurrido. Ojalá algún día crezcamos al 4% y que nuestro índice de Gini sea de 0.20, como economías como Australia, Nueva Zelanda, Suecia o Dinamarca, ¿no? Esa es la idea. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? De cara al futuro. Técnicamente estamos en recesión en este momento. Sí, ya estamos hablando de 2 trimestres consecutivos, estamos hablando tercer y cuarto trimestre del año pasado, en, de crecimiento, o sea, con tasas negativas. Este año depende de cómo el gobierno afloje la plata del presupuesto. Vamos a ver si salimos o no, Ujú. porque este primer trimestre va a marcar lo que va a ser el año. Claro. Normalmente deberíamos crecer, como está la economía, al Que 1.5%, es insuficiente. que es insuficiente y que es un rebote, Ujú. pero que es producto de qué? De que empezamos el año fiscal, los presupuestos comienzan a distribuirse, pero insisto, acabaron de presentar el informe técnico de la proforma presupuestaria, pero que casi no difiere mucho con respecto al año pasado. Y una de las diferencias es que hay una proyección de disminución de ingresos tributarios. El año pasado cerramos con 18.000 millones de dólares, este año se pone en el presupuesto 16.500 millones de dólares. Claro, pero ahí también hay esta idea o esta, no sé, el gobierno siempre queriendo imponer relatos. Y en estos días, en esta semana precisamente, ha circulado la noticia de que hemos terminado el año anterior con una balanza comercial positiva. ¿Qué significa esto? ¿A quién beneficia la balanza comercial? Que a decir de los datos oficiales ha sido de 6.000 millones. Es decir, que el Ecuador ha vendido más que lo que ha comprado. A ver, eso se debe a varias cuestiones. Primero, a los acuerdos comerciales. Ujú. Con la Europa nos ha ido muy bien, sí, con los acuerdos de preferencias arancelarias con Panamá nos ha ido muy bien, pero también se debe a que ha subido el precio Del cacao sobre del todo. oro, del cacao, se ha disparado, Ujú. y eso de alguna otra forma ayuda un poco porque contribuye el total de exportaciones a la actividad más o menos el 25%. Ujú. Pero hay algo que el gobierno no cuenta, que ese superávit comercial se ve también a que han caído las importaciones. Ujú. Y han caído las importaciones por la recesión. Si se consume menos, se importa menos. Claro. Si los industriales, por ejemplo, caen su producción, van a importar menos materias primas y bienes de capital. Entonces, ese superávit comercial, que si bien es cierto, ayuda a aumentar las reservas internacionales, ¿sí? Pero, de alguna otra forma no ayuda mucho porque estamos técnicamente en recesión por la caída de las importaciones también, ¿no? Y en este digamos, no sé, como tú bien decías, la gente lo que siente en el día a día es de que no hay empleo, no hay el dinero suficiente como para satisfacer necesidades básicas, inclusive la pobreza sigue creciendo. Entonces, podríamos decir de que las políticas económicas de los últimos gobiernos han fallado.
Puede ser que sí. Yo creo que en vez de concentrarse en el crecimiento, se han enfocado en el presupuesto. Ujú. Ese es uno de los errores que a veces se cometen por parte de los frentes económicos. Entonces, si bien es cierto, desde el 2015 se cae el precio barril de petróleo y comienza un endeudamiento agresivo, ¿sí? Que lleva con los demás causas, por ejemplo, el tema del terremoto y todo, lesionan de alguna otra forma los ingresos fiscales. Pero en vez de concentrarse en crecer, se concentraron en reducir el déficit, pero no aumentando los ingresos, sino recortando el gasto. Y eso Ujú. es un error técnicamente que se genera en economía. Y reducen el gasto en el gasto de inversión. Claro. Entonces, ahí es donde ven una de las causas por las cuales se genera ese bajo crecimiento. Ojalá que el nuevo gobierno, sea quien decida el pueblo ecuatoriano, reoriente el presupuesto. Yo creo que es el momento de poner sobre el debate muchos temas. El tema, por ejemplo, la renegociación de la deuda para un poco tener alivio fiscal Ujú. y esos ahorros dirigirlos para inversión pública. O sea, sí podría ser la inversión pública un factor dinamizador de la economía. De corto plazo, sí. O sea, como un primer impulso, sí. Ujú. Pero ya en el mediano y largo plazo tenemos que de alguna otra forma impulsar al sector privado, porque son los que generan 9 de cada 10 empleos en el Ecuador. Pero eso siempre se ha dicho, el sector privado y la inversión extranjera, y eso no llega. O sea, de lo que yo tengo memoria, Pss, ¿cuándo ha llegado verdadera inversión a ver, a la economía del país, a la economía, digo, es del sector por un asunto de privado? planificación de largo plazo. Te ponen el plan de desarrollo que va a haber un modelo orientado, por ejemplo, hacia una determinación con orientación hacia afuera. Ok, todo el mundo trabaja en ese sentido. Ahora, hay un sector importante que casi nadie le parabola, que es Ujú. el sector microempresarial y las economías populares solidarias. Yo creo que por ahí hay que fortalecer el tema, porque el 80% de todo el tejido productivo son las microempresas, pero que sufren algunas barreras. Por ejemplo, tienen tasas de interés elevadas. Ujú. Entonces, con ellos tienen que entrar en un proceso de acompañamiento para que pasen al siguiente nivel, que sean pequeñas empresas. Y adicionalmente, luego buscar la internacionalización. Pero eso no se ha trabajado, se ha enfocado más en las grandes empresas, que si bien es cierto, corresponden un 10% y también tienen una incidencia importante en la actividad productiva, pero obviamente generan el empleo tal cual está presentado en las cifras oficiales. Pero si queremos incrementar el empleo, porque 7 de cada 10 o están desempleados o están en la informalidad, hay que apuntar al sector microempresarial y a las economías populares solidarias para que evolucionen y realmente sean competitivas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ese es el desafío, ¿no? No recuerdo bien qué economista fue, pero en alguno de los gobiernos de Estados Unidos para precisamente superar la crisis planteaba de que debería haber una cuadrilla haciendo huecos en la carretera y otra cuadrilla tapando los huecos. Keynes. Keynes, ¿no es cierto? Keynes dijo, Ajá. era una cuestión de metáfora, porque dada la circunstancia, en esa época, en donde el sector privado, usted sabe que el sector privado cuando hay recesión o crisis Ujú. no invierte, Ujú. pausan el ahorro y el ahorro no se traduce en inversión. Entonces, a manera de metáfora dice, bueno, quien debe invertir aquí es el sector público. Pero y Keynes en su libro, La teoría general de la ocupación, el interés y la renta, habla específicamente como una decisión de corto plazo. Ujú. O sea, como es como el primer impulso, Claro. pero obviamente debe continuar la tarea o el apalancamiento del sector privado. En síntesis, ¿qué nos espera, digamos, en esta lógica de elegir un nuevo mandatario? ¿Qué deberíamos esperar del próximo gobierno o qué deberíamos decirle al próximo gobierno para precisamente superar, salir de esta crisis? Bueno, poner sobre el debate varios temas. Uno, el asunto, la mejora de la recaudación tributaria. Ujú. Hay evasión tributaria y deben haber mecanismos para recaudar. Bueno, que le cobren a la corporación Novoa debería A ser, ellos y a todos los que y tengan a que otros pagar. no. Sí, y a todo en general, ¿no? El segundo, el tema del gasto. O sea, en el sector público se paga 10.000 millones de dólares. Ujú. ¿Por qué no plantear una reforma a la ley orgánica de servicio público? Para que no solamente se contrate tiempo completo o jornada parcial, sino que también se contrate jornada parcial, Pero como está eso en no el es Código de Trabajo. precarizar el trabajo. ¿No?
No es precarizar el trabajo porque en la Universidad de Guayaquil, donde yo trabajo, hay profesores tiempo completo y medio tiempo. Obviamente, algunos son contratos ocasionales, otros inclusive están hasta con nombramiento. Entonces, eso se debe aplicar para aquellas entidades que, por ejemplo, por cuestiones propias de la recesión, no tienen recursos públicos. Pero si usted los ve, están sin hacer absolutamente nada. Entonces, no despedirlos, pero sí plantear, por ejemplo, un asesor que gana 3.000. Bueno, te vamos a pagar 4 horas, 1.500. Yo no creo que por eso se vaya a precarizar el trabajo. Son cuestiones de decisiones de carácter público. El tema, por ejemplo, la seguridad social, es un tema que a la larga alguien va a tener que tomar una decisión. Son 3.000 millones de dólares que se ponen en el presupuesto, ¿no? De los cuales nunca nadie cumple. Inclusive hasta el mismo Correa cuestionó esa cuestión. ¿Por qué? Porque es sencillo. Al seguro hay que devolverle la administración a los jubilados. Y que los jubilados y afiliados, perdón, también deleguen la administración para que eso sea rentable. Sea rentable. Por ejemplo, ¿por qué el seguro, en vez de comprar papeles al Estado, no compra Banco del Pacífico, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta Banco del Pacífico? 1.000 millones. Solo al gobierno de Guillermo Lasso le han prestado 4.500 millones de dólares. Claro. Otra, ¿por qué no lo dejan invertir en minería? ¿Por qué no lo dejan invertir en petróleo? Entonces, con eso, el Seguro Social diversifica sus inversiones, no solamente préstamos hipotecarios y préstamos quirúrgicos, que lo hace muy bien. Pero inclusive el hipotecario, si saltara a ser banca de primer piso, podría incidir en regular el mercado del la cuestión es que como hay muchas personas que están, muy pocas personas que están en relación de dependencia, y el que no está, como que se dificulta entrar en un tipo de este tipo de crédito, porque hay que pagarlo. Entonces, aquí estamos hablando de diversificación. Entonces, con eso mejoramos la rentabilidad. Y bueno, vamos al tema, si es necesario continuar con el aporte del 40% para el fondo de pensiones, pero eso hay que ponerlo en el debate. Porque eso está ahí, porque siempre lo ha manejado el seguro de manera ineficiente. Entonces, si fuera una entidad que es, para mi juicio, creada por ley, pero es privada, porque es el aportante el que lo sostiene, sea que trabaje en el sector público o que trabaje en el sector privado, pero es una de las seguridades sociales que en su componente general, 90%, viene con recursos privados, pero que deben ser administrados por quienes son los que aportan. Entonces, por eso digo, son cuestiones que tienen que estar en el debate, pero ojalá alguien los ponga, pero bueno, estamos en una decisión electoral y justamente tiene que elegirla en abril, a lo mejor eso ni siquiera se discute. Bueno, lamentablemente el tiempo, como siempre, es limitadísimo. Vamos a tener que despedirnos. Sin embargo, yo quisiera comprometerte a ver si seguimos charlando, hacemos un programa un poco más distendido, con más tiempo, y topamos otros aspectos, porque ha dado muchas preguntas que hacer, muchos temas que tratar. Con gusto. Larry, un mensaje final a la audiencia, y no sé si ya hay una decisión respecto a segunda vuelta. A ver, primero que el debate de marzo va a ser crucial, porque nos van a decir primero, ya ni siquiera tanto el diagnóstico, porque la gente ya lo sabe. Sabemos. Es cómo resolver, porque lo que se les viene es muy difícil, muy complejo, y van a que tomar decisiones que a la larga, ojalá no recaigan sobre quienes no generan las crisis, que son las clases medias y el sector popular. Ojalá que lo analicen, debatan, sean críticos, y que a su vez hagan de que estos temas económicos, que a veces son temas complejos, pero que son de sentido común, se estén explorando y estén comentando cuando el gobierno se equivoca, ¿no? Bueno, a la audiencia le agradecemos muchísimo, les pedimos no se desconecten, cerramos un momento la transmisión, retornamos a las 9 de la mañana, vamos a conversar con un amigo de Argentina, a hablar del tema Milei y sus criptoestafas, así que todos cordialmente invitados, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto.